El aire estaba cargado de humedad en la biblioteca Voynich de libros raros y manuscritos en Yale. La luz tenue de las lámparas colgantes apenas iluminaba los estantes repletos de volúmenes centenarios. Entre ellos, en una vitrina de cristal reforzado, descansaba el manuscrito Voynich. El profesor Samuel Adler había pasado las últimas 2 décadas estudiando manuscritos medievales, pero el Voynich era su obsesión. Cientos de lingüistas, criptógrafos e historiadores habían intentado descifrarlo sin éxito. Algunos creían que era un tratado de alquimia, otros un engaño renacentista. Esa noche, después del cierre de la biblioteca, consiguió un permiso especial para estudiar el manuscrito en solitario. Se sentó en una de las mesas de lectura y abrió su portátil, comparando cada página con bases de datos de lenguas antiguas. Un sudor frío recorrió su espalda cuando notó algo que nadie parecía haber detectado antes, un patrón repetitivo en los glifos. Era como si el texto estuviera diseñado para ocultar mensajes en distintos niveles de lectura. La piel de sus brazos se erizó. Con dedos temblorosos, extrajo una hoja de papel y comenzó a transcribir los símbolos de una de las páginas más ilustradas. Algo dentro de él le decía que ese era el punto de partida. El reloj avanzó hasta la medianoche cuando, de repente, las luces parpadearon. Un escalofrío recorrió su nuca. Se sintió observado. Miró en dirección a la vitrina y vio su reflejo en el cristal, pero detrás de él, por un instante, creyó distinguir la sombra de una figura alta y encapuchada. Se giró bruscamente, pero la biblioteca estaba desierta. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio. Sin embargo, al regresar la vista al manuscrito, notó que una de las ilustraciones parecía haber cambiado de forma sutil, una de las figuras humanas dibujadas en las páginas ahora miraba en su dirección. Su mente trató de hallar una explicación lógica, pero el pavor se aferró a su pecho. De pronto, su computadora se apagó sin razón aparente. El silencio de la biblioteca se hizo sofocante. Intentó encenderla de nuevo, pero la pantalla parpadeó con una imagen fugaz de glifos. No podía ser una coincidencia. Había despertado algo. El sonido de pasos resonó en la galería superior. Alzó la vista, pero no había nadie. Sin pensarlo 2 veces, recogió sus notas y se dirigió a la salida. En ese instante, sintió una presión en su cabeza, como si un mensaje ajeno intentara abrirse paso en su mente. Imágenes fragmentadas de estrellas alineándose, un bosque envuelto en bruma y un símbolo grabado en piedra se sucedieron en su mente. Cuando logró salir de la biblioteca y sentir el aire fresco en su rostro, comprendió algo aterrador: el manuscrito Voynich no era un simple enigma. Era un mensaje que alguien, o algo, no quería que fuera descifrado. Y ahora, él estaba en el centro de su misterio. Esto fue Sombras del Pasado. Los invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo episodio. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.